Hola, bienvenidos. En el módulo anterior hicimos consideraciones conceptuales en torno a la mercadotecnia y aprendimos a hacer un plan de mercadotecnia a la luz de sus elementos esenciales. En esta sesión nos enfocaremos en la parte legal de la empresa. Concretamente, abordaremos las diferentes estructuras legales que existen en México para constituir una empresa, las acciones a llevar a cabo antes y después de constituirla y los derechos de propiedad intelectual. Conocer los aspectos legales y fiscales de un negocio es fundamental para su éxito y para brindar seguridad y protección al emprendedor. ¿Quieres decir que antes de iniciar una empresa deben conocerse las implicaciones legales de hacerlo? Así es. Existen al menos 3 aspectos legales que el emprendedor debe considerar al iniciar un negocio. Decidir la forma jurídica que adoptará el negocio. Conocer las obligaciones legales al iniciar operaciones. Y registrar los derechos de propiedad intelectual. Es importante recalcar que en este módulo nos limitaremos a señalar de manera descriptiva y general estos aspectos. Te invitamos a consultar las generalidades con un asesor legal. Al comenzar un negocio, los emprendedores pueden hacerlo por sí mismos, es decir, como personas físicas, o a través de una estructura societaria, es decir, a través de una persona moral. Cualquiera de las dos opciones es buena. ¿Y qué conviene más? La respuesta dependerá mucho de la etapa en que se encuentre el negocio y de las necesidades que se quiera cubrir con la constitución de la empresa. Normalmente, la forma jurídica de la empresa dependerá de 2 factores. De las características del equipo que inicia el negocio, es decir, si se trata de un único emprendedor o si habrá más personas que fungirán como socios, y de la actividad en que se funde el negocio, es decir, si se trata, por ejemplo, de una actividad de carácter económico o de una de carácter social. En caso de que se elija adoptar una estructura societaria para crear una empresa, se pueden utilizar 3 tipos de sociedades: sociedades mercantiles, sociedades civiles y asociaciones civiles. Cada tipo de sociedad ofrece ventajas para llevar a cabo diferentes tipos de emprendimiento. Al momento de decidir cuál escoger, debemos tomar en cuenta el tipo de actividad a realizar, ya sea comercial o social, la estructura corporativa que más convenga, cómo es que se quiere que sea la relación entre los socios, así como las ventajas fiscales de cada una. Una de las ventajas que ofrecen las sociedades mercantiles consiste en el velo corporativo o responsabilidad limitada. Eso suena raro. ¿Por qué los abogados siempre utilizan términos tan enredados? De hecho, es muy sencillo. Te lo voy a explicar. Cuando una sociedad se constituye, ésta se convierte en una persona distinta y separada de las personas que la formaron. Ah, ok. Con razón a las sociedades también se les llama personas morales, porque son entes separados de sus miembros. Exacto. Y una persona moral puede actuar, celebrar contratos e incluso demandar a nombre propio. Digamos que es una persona independiente con derechos y obligaciones. Ah, ok, ya le voy entendiendo. ¿Y qué hay de la responsabilidad limitada? Sabía que lo ibas a preguntar. A través de la responsabilidad limitada, los socios únicamente tienen la obligación de responder hasta por el monto de capital que hayan aportado al capital social de la empresa. Por ejemplo, si un socio paga 1,000 pesos a cambio de algunas acciones de la empresa, en caso de que ésta quiebre, solo arriesga estos 1,000 pesos que aportó. Ha llegado el momento de revisar a detalle los principales tipos de estructuras para constituir una empresa, que como mencionamos pueden ser de 3 tipos: sociedades mercantiles, sociedades civiles y asociaciones civiles. En lo que toca a las sociedades mercantiles, estas se crean con el fin de emprender actividades de carácter comercial
a fin de obtener un lucro. Es decir, pueden tener una actividad de negocio que implica la adquisición de bienes o servicios para luego venderlos a un precio superior, obteniendo por ello un lucro. Entre las sociedades mercantiles destacan por su importancia y uso la sociedad por acciones simplificada, la sociedad anónima, la sociedad anónima promotora de inversión y la sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a la sociedad por acciones simplificada, puede constituirse por uno o más accionistas, no obliga a los socios a aportar un monto de capital social mínimo y la responsabilidad de los accionistas es limitada. Si la sociedad tiene ingresos anuales mayores a 5 millones de pesos, deberá por ley cambiar a otro tipo de sociedad, y si es que los accionistas desean mantener su responsabilidad limitada. Por lo que hace a la sociedad anónima, esta es la que más se utiliza en la práctica. Requiere de por lo menos 2 accionistas. No obliga a los socios a aportar un monto de capital social mínimo. La responsabilidad de los accionistas es limitada. La administración de la sociedad puede estar a cargo de una persona o un consejo de administración. La vigilancia de la sociedad recae en el comisario que se designa y puede adoptar la modalidad de capital variable, lo que implica la posibilidad continua de incrementar y disminuir el capital de la sociedad. En lo que toca a la sociedad anónima promotora de inversión, a esta le aplican parte de los requisitos de la sociedad anónima, aunque con modalidades enfocadas en proteger los intereses de inversionistas. Dentro de las variantes que existen entre la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de inversión destacan la posibilidad de incluir candados en la transmisión de acciones, la posibilidad de emitir acciones que no concedan iguales derechos, como puede ser derecho de voto o derecho de reparto de utilidades, y la posibilidad de establecer una variedad de acuerdos entre los accionistas. Respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, esta puede constituirse con por lo menos 2 socios y hasta con un máximo de 50. No obliga a los socios a aportar un monto de capital social mínimo. La responsabilidad de los socios es limitada. El capital social se representa en partes sociales, cuyo valor se determina de acuerdo a las aportaciones realizadas por cada uno de los socios. La administración de la sociedad puede estar a cargo de una persona o consejo de administración y puede adoptar la modalidad de capital variable, tal como en la sociedad anónima. Una vez analizadas las sociedades mercantiles, ahora abordemos las sociedades civiles y asociaciones civiles. En lo que toca a las sociedades civiles, estas se crean para llevar a cabo una actividad preponderantemente económica, pero que no implique especulación comercial, tal como sucede con las sociedades mercantiles. En la sociedad civil, los socios pueden elegir entre aportar trabajo, dinero o bienes a la sociedad. Generalmente, las empresas bajo esta figura se enfocan en la prestación de servicios profesionales, tales como los despachos de contadores y abogados. Por lo que hace a las asociaciones civiles, estas son utilizadas para realizar actividades de carácter social, científico o artístico, sin el propósito de lucrar. La calidad del asociado es intransferible y los asociados únicamente pueden ser excluidos por las causas establecidas en los estatutos de la asociación. Una asociación puede recibir donativos y en caso de tener la autorización pertinente, puede a su vez emitir recibos de donativos deducibles de impuestos. En la siguiente tabla, diferenciamos a las distintas clases de sociedades de acuerdo al número de socios para conformarlas, al capital social mínimo, a la responsabilidad, a la autoridad máxima y a las formalidades para su constitución. Una vez que hemos expuesto los distintos tipos de estructuras sociales para un negocio, en caso de optar por la constitución de una sociedad, ahora enfoquémonos en las acciones a llevar a cabo antes y después de constituirla. Antes de constituir una sociedad, los socios deben acordar y definir los siguientes puntos. Nombre de la sociedad, cuyo trámite es realizado ante la Secretaría de Economía. Objeto social, es decir, a lo que la sociedad se va a dedicar. Cantidades que aportará cada socio para conformar el capital social de la sociedad. Duración y domicilio de la sociedad. Personas que estarán a cargo de la administración de la sociedad y las facultades y poderes que se les otorgarán para este propósito.
la forma en que se transmitirán las acciones o partes sociales, así como el proceso para repartir las utilidades generadas entre los socios, y la designación de comisario para el caso especial de la sociedad anónima y sociedad anónima promotora de inversión. Es fundamental que los socios fundadores acuerden estos puntos para evitar conflictos futuros entre sí. Una vez definidos los acuerdos entre los socios, es necesario acudir ante un fedatario, que bien puede ser un notario público o un corredor público, a fin de formalizarlos en acta constitutiva, la cual se inscribirá en el registro público correspondiente. Lista la sociedad, es necesario que ésta a su vez se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes y en el Seguro Social, y que los socios fundadores elaboren los libros corporativos y los títulos que representen las acciones que conforman el capital social. Una vez lista la sociedad, llega el momento de que los emprendedores se relacionen con aquellos que serán parte vital en su negocio. Estamos hablando, por ejemplo, de los empleados, clientes, proveedores, distribuidores, bancos y autoridades, entre otros. Sería muy aventurado explicar todas las relaciones contractuales que los emprendedores de distintas industrias pudieran tener entre sus nuevos negocios. En la mayoría de los casos, por ejemplo, celebrarán contratos de compraventa de productos y servicios con sus proveedores, de distribución con sus distribuidores y de apertura de cuentas bancarias con los bancos, solo por mencionar algunas. Asimismo, los emprendedores tendrán que realizar actos para la obtención de licencias y permisos especiales que se requieran en las industrias de sus negocios, así como registrar su propiedad intelectual. Estos permisos y licencias dependerán de la industria de sus negocios y tendrán que llevarse a cabo ante las autoridades competentes. Recuerda que es muy importante siempre buscar asesoría legal profesional. Una vez iniciadas las operaciones del negocio, en caso de que se haya optado por la constitución de una sociedad, los emprendedores, ahora socios, deberán llevar a cabo asambleas anuales, someter y aprobar los estados financieros de la empresa, ratificar a su administrador o miembros del consejo de administración, según sea el caso, y llevar al día los libros corporativos, incluido el libro de registro de socios. Asimismo, independientemente de cómo constituyan su negocio, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, emitir facturas, presentar declaraciones anuales y periódicas y pagar impuestos. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual? A eso vamos. Una de las claves para cualquier idea de negocio es que sea original. Cualquier producto que sea originado del intelecto y que tenga valor en el mercado es considerado como propiedad intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes, utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de autor. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual? No hay de qué preocuparse, es muy sencillo. Déjame explicártelo. Primero, vamos a hablar de la propiedad industrial. La propiedad industrial incluye patentes, marcas y diseños industriales. Una patente es un derecho exclusivo por 20 años sobre un producto o proceso que propone una nueva forma de hacer algo o resolver un problema. Si otra persona quiere hacer uso de la patente, debe contar con el consentimiento del titular. Por su parte, una marca es un signo distintivo para identificar que ciertos productos o servicios han sido elaborados por una empresa o negocio. La marca garantiza que solo el titular de esta pueda hacer uso de ella en sus productos o servicios. Las marcas pueden clasificarse en 4 tipos atendiendo a sus características: nominativa, innominada, tridimensional y mixta. La marca nominativa o de denominación identifica a un producto o servicio a través de una o varias palabras, es decir, su nombre. Por ejemplo, una marca nominativa es Coca-Cola o Pepsi-Cola. La marca innominada o de diseño identifica a una figura, diseño o logotipo y no cuentan con elementos literales, como por ejemplo, la palomita de Nike. La marca tridimensional se utiliza para registrar productos en 3 dimensiones, como empaques, envases o envolturas, como por ejemplo, la botella de Coca-Cola. Y la marca mixta identifica la combinación de cualquiera de las anteriores. Finalmente, los diseños industriales
ayudan a que un producto sea más estético y con ello aumente su valor comercial. Los diseños industriales pueden aplicarse a cualquier producto. El organismo gubernamental que se encarga de registrar patentes, marcas y diseños industriales es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, el cual recibe las solicitudes de propiedad industrial y en su caso las autoriza. Ah, ok. Entonces, la propiedad industrial abarca patentes, marcas y diseños industriales. ¿Y qué hay de los derechos de autor? Veo que estás muy interesada en el tema. Los derechos de autor incluyen obras literarias como novelas, poemas y obras de teatro, películas, música, obras artísticas como esculturas, pinturas y fotografías, y diseños arquitectónicos. Al igual que la propiedad industrial, los derechos de autor protegen la creatividad de sus autores, artistas y demás creadores de obras que por su ingenio merecen reconocimiento y recompensa. La forma de proteger estos derechos es a través de su registro en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR. Por lo que veo, la propiedad intelectual trae muchos beneficios para el emprendedor. Así es, la importancia de registrar la propiedad intelectual es uno de los factores clave para proteger las ventajas competitivas de la nueva empresa. Te sugerimos involucrar a asesores externos a tu proyecto, según se necesite. Por ejemplo, asesores legales, fiscales, contables y expertos en patentes. Recuerda que conocer estos aspectos brindará seguridad y protección a tu negocio. En los siguientes 2 módulos desarrollaremos 2 ejemplos de plan de negocios. El primero, para una empresa de servicios, y el segundo, para una empresa de productos.